Hola, mi nombre es Grace Zambrano y pertenezco al SNNA, aspirando a ingresar a la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Mañana. Este es un proyecto de aula de la asignatura de Economía relacionado con la numismática ecuatoriana. Y yo les voy a hablar sobre la etapa prehispánica y la etapa colonial. En un sentido amplio, la numismática es la ciencia que se encarga del estudio de las monedas y piezas analógicas. El enfoque con el que se trate el análisis de estos elementos puede ser histórico, económico, legal, artístico, comercial o de otro tipo, pero en conjunto son los que definen su importancia y valor, el cual siempre será subjetivo, aunque en la mayoría de ocasiones enmarcado por límites referenciales. Entre estos criterios tenemos los elementos no monetarios de intercambio comercial. Agrupa aquellos elementos que, teniendo un valor adquisitivo, no cumplen con los requisitos para ser considerados monedas. Contramarcadas o reselladas. Son aquellas monedas que han recibido la aplicación de uno o más resellos sobre su superficie. Errores. Como su nombre lo indica, se refiere a las monedas que poseen uno o más defectos de fabricación. Falsas de la época. Las monedas falsas de la época son aquellas elaboradas al margen de las disposiciones y cuya emisión corresponde al mismo periodo. Fichas. Son piezas generadas por intereses particulares y que tienen valor adquisitivo en un ámbito muy limitado. Medallas. Son piezas de concepción modular similar de una moneda que carecen de valor nominal o adquisitivo y celebran explícitamente algún acontecimiento. Monedas oficiales de circulación no forzosa. Son aquellas emitidas únicamente con fines conmemorativos, celebrativos o alusivos. Monedas tipo. Se refiere a aquellas piezas que forman o formaron parte del numerario corriente y por tanto constituyeron el circulante metálico oficial de nuestro territorio. Pruebas y ensayos. Se refiere a ejemplares que son elaborados no para la circulación corriente, sino como muestras que servirán para definir o confirmar la vialidad del circulante propuesto. Variantes o variedades. Son aquellas monedas que, cumpliendo lo que señala el respectivo decreto de amonedación, tienen un diseño diferente al predominante de aquel tiraje. Elementos numismáticos del origen extranjero alusivos al Ecuador. Monedas, fichas y medallas foráneas que hacen referencia al Ecuador. El estudio de la numismática ecuatoriana no inicia necesariamente con el aparecimiento de la República del Ecuador. Un estudio completo de la historia de la moneda ecuatoriana ha de remontarse a épocas anteriores a la fecha en que nuestro territorio, por decisión de sus representantes, pasó a denominarse el Estado del Ecuador en la República de Colombia. Para entender debidamente bajo qué circunstancias nació y se utilizó nuestra moneda, primero debemos familiarizarnos con aquellas señas y pecunias que la precedieron y que propiciaron un marco económico de particulares características. Por tanto, a continuación se realizará una exposición cronológica de la evolución del monetario que tuvo vigencia en nuestro territorio desde el momento mismo del que ha sido posible obtener registros hasta nuestros días. En el continente americano, la transición de la economía prehispánica a la economía colonial ha sido poco estudiada desde el punto de vista de la moneda primitiva. El cacao fue utilizado como una de las principales monedas en la época prehispánica. Este se plantaba en las grandes huertas que pertenecían a la nobleza. Así tenía un vínculo con esta desde su cultivo. Se sabe que en aquel tiempo solo podían tener tierras propias el tlatoani, los nobles, los guerreros de alto rango y los mercaderes. En estas tierras se podían plantar árboles de cacao. Lo utilizaban como bebida, alimento, medicina y principalmente como moneda. Desde que llegó Cortés al altiplano central, describió la función del cacao en aquella sociedad como una moneda.
Al igual que la mayoría de los cronistas, debido a que en un principio no fue suficiente ni el numerario que traían los conquistadores, ni el cargamento de reales que envió Cortés en 1523. Este también pagó a los soldados, tanto con cacao como con unas monedas que hicieron de unos discos de oro fundidos. En conclusión, el cacao como moneda en estas épocas cumplía con los requisitos que debe tener un objeto para ser utilizado como una de ellas. No físicos, ya que la textura del cacao no es similar a la de una moneda, pero este solo lo adquirían personas de la nobleza y de alto rango. En aquellas épocas no solamente se utilizó el cacao como moneda, también se utilizaron otros frutos y diversos objetos, pero el cacao fue el primero. Etapa prehispánica. Antes de la llegada de los españoles al continente americano, no existían monedas en nuestro territorio. Por definición, una moneda es un objeto que, sin ser mercadería, tiene un valor comercial y además representa las siguientes características: indivisible, de gran resistencia al uso constante, de fácil manipulación, con grabados que permitían identificar su origen y emitida con el respaldo de una entidad oficialmente reconocida. No obstante, siempre ha existido actividad comercial y desde sus inicios los mecanismos evolucionaron hasta implementar el uso de objetos de características casi estándares, de amplio manejo, similares a las monedas y útiles para realizar intercambio comercial. Estos objetos podían ser elaborados o simplemente salidos de la naturaleza. Estos corresponden a dos tipos. Tenemos los elementos protomonetarios, los cuales se refieren a aquellos tomados directamente de la naturaleza y sin ningún grado de elaboración por parte del hombre. Por ejemplo, pepas de cacao, piedra obsidiana, perlas, sal, plumas de quetzal, etc. Por otro lado, tenemos los premonetarios. Se refieren a aquellos que, previo a su uso, fueron sometidos a algún proceso de elaboración. Por ejemplo, fragmentos metálicos, cuentas fabricadas de la concha Spondylus, tejidos de algodón, hachuelas de cobre, etc. Dentro de la etapa prehispánica tenemos la moneda hacha o hacha moneda, 9.2 por 8.1 centímetros. Esta era de cobre y era un elemento premonetario. Totalmente íntegra, se observan nítidamente los detalles del labrado y una gráfila en ambas caras. Esta fue obtenida de una excavación realizada en Molleturo, Azuay, Ecuador. Presenta una apreciable cantidad de tierra en ambas caras debido a que aún no ha sido limpiada. Seguidamente tenemos hacha moneda de 7.8 por 7.9 centímetros. Su material también es el cobre. Es un elemento premonetario. Esta moneda es de igual procedencia, conservación y observaciones muy similares a las de la moneda anteriormente explicada. Hacha moneda de 4.7 por 4.3 centímetros. Material: cobre. Elemento premonetario. Existe pérdida de material por desprendimiento en la parte central inferior. No obstante, podemos ver que su contorno es casi completo. Se puede apreciar también parte de los detalles del labrado en ambas caras. La procedencia de la moneda visualizada es desconocida.
Etapa colonial, desde 1492 hasta 1822. Desde el inicio de la conquista de América por parte de los españoles y mientras ésta permaneció bajo su dominio, la corona real estableció un sistema para permitir y facilitar el control de sus colonias en las Indias Occidentales. Este sistema consistió en crear jurisdicciones y delimitar territorios con funcionamiento político, administrativo y militar propio, pero siempre bajo la autoridad de funcionarios de la corona. Estos territorios fueron los virreinatos. Las divisiones territoriales, luego de la independencia, fueron la base para establecer las fronteras de las nuevas naciones y, por tanto, lo acontecido en aquellos territorios coloniales forma parte de la historia de los países que derivaron de esto. El territorio de la actual República del Ecuador, en la época colonial, pertenecía a la Real Audiencia de Quito, en donde no se llegó a establecer de manera formal una casa de amonedación. Sin embargo, ahí circularon y fueron de curso legal todas las monedas acuñadas con el respaldo de la corona española por sus diversas secas: Potosí, Lima, México, Santiago, etc. Lo cual significa que, si bien no pueden considerarse ecuatorianas, tales monedas son parte esencial de nuestra historia numismática. Acuñaciones de Sevilla y Burgos para Santo Domingo 1504-1531. Con la conquista de América llegaron las primeras monedas al continente. Estas no cubrían ni las más mínimas necesidades de monetario para las transacciones que se efectuaban entre los visitantes. Colón, en su segundo viaje de 1494, recibió la orden real de montar en la Española una casa de amonedación de la cual no existe ninguna evidencia, por lo que es probable que simplemente se haya instalado una fundición para dar forma convencional y transportable a los metales que se recibía de los aborígenes. A continuación, tenemos la moneda representativa de España, República Dominicana, 4 maravedís, 1504 a 1505, hecha de cobre, seca, Sevilla, canto, no troquelado. En ambas caras se evidencia error por doble golpe de cuño y se observan pequeñas grietas en el cospel. España, República Dominicana, 2 maravedís, 1531, cobre, seca, Burgos, canto, no troquelado. El anverso presenta un daño por golpe sobre la letra F y una acuñación defectuosa al lado derecho del monograma. Hacia un costado del cospel y en ambas caras se aprecia una grieta importante causada por un defecto de acuñación. Si bien esta pieza pertenece a una amonedación realizada en 1531, tiene el mismo tipo de las piezas acuñadas por orden de los Reyes Católicos para Santo Domingo en 1504. Monedas acuñadas en México y Santo Domingo bajo el reinado Carlos I, 1516-1556. Por orden de la corona española, desde 1535 se inicia en América el establecimiento de casas de amonedación. Las primeras fueron las de México y Santo Domingo. Estas casas trabajaron de acuerdo a lo dispuesto por la pragmática real de Medina del Campo, reforma monetaria expedida en 1497 que definía las unidades, sistemas de múltiplos, submúltiplos y la ley de las piezas que compondrían el circulante de toda época colonial. A través de la exportación de monedas, España captó buena parte del oro y plata que se producía en América. Esta fue una de las razones de imponer una alta proporción del metal noble en su acuñación. Además, con ello, el prestigio de la moneda española fortalecía su presencia en el comercio con otros países, especialmente Europa. Así, la moneda hispana acuñada en América tenía el valor intrínseco suficiente para respaldarse por sí misma.
España, República Dominicana, 4 Maravedís, 1542-1556 F. Cobre, Seca, Santo Domingo, canto no troquelado, clasificación contramarcada. Se observa una importante área con corrosión en el anverso. Sobre el anverso se aprecia error por doble acuñación. En el reverso aparece una contramarcada en forma de ancla aplicada probablemente entre 1611 y 1616 para ser utilizada en Jamaica, la cual estuvo bajo administración española hasta 1655. Espero que la información que les he aportado les haya sido de su agrado y a la vez muy útil. Muchas gracias.